nuestro país y con algunas de las propuestas que surgieron en el plenario, en el Congreso, perdón, del Frente Amplio, sobre la cual la propia interna del partido de gobierno tiene sus discrepancias. Una tenía que ver con la seguridad y lo debatimos ayer, ¿no? Las propuestas de Fabiana Goyeneche. Otro tema que ha generado también división interna, y ni que hablar que desde la oposición, y tiene que ver con los impuestos. No es cierto que se propone un aumento de impuestos que toque todos los bolsillos, no. Sí se plantea o se busca encontrar la forma de poder profundizar en la progresividad del sistema tributario. Eso es la plataforma. ¿Cómo? ¿Qué se tocaría? Las ideas, el capital, el patrimonio, el impuesto a la herencia. Bien, quienes proponen esto entienden que de ninguna manera el capital o el patrimonio tiene vinculación con tu bolsillo y el mío y el de los trabajadores. ¿Son entidades independientes o el capital también tiene su lado productivo, generador de empleo? Es muy delicado. Vamos a repasar primero algunos de los planteos y después lo debatimos aquí y con invitados. Para Ferreri, el programa es una síntesis que refleja lo que se discutió con propuestas durante un año y medio en la interna del Frente Amplio. Aseguró que las líneas aprobadas por el Congreso apuntan a un sistema tributario cada vez más progresivo. Se deberá bajar en términos relativos, es decir, no poner el foco en el cobro de impuestos en lo que tiene que ver con las pequeñas empresas o con los trabajadores y, por el contrario, continuar avanzando en otras áreas. Eso no quiere decir aumentar la carga tributaria global, no dice eso de ninguna manera, y sino que se fijan grandes líneas y sobre todo la posibilidad de realizar análisis en diversas áreas. Ferreri fue uno de los redactores del documento final que alude también a aumentar el IRPF al capital. Como cualquier sistema tributario, el uruguayo es dinámico y se van realizando mejoras, correcciones, evoluciones. Y eso está vinculado a analizar la posibilidad de ver cómo se puede mejorar un sistema tributario. Pero reitero, está escrito en esos términos. Bien, para ayudarnos en este análisis y debate nos están acompañando por el Frente Amplio el diputado Jorge Pozzi, por el Partido Nacional Pablo Abdala. Mirando el déficit, bueno, obviamente la oposición lo que plantea es, en vez de subir impuestos, seamos más eficientes en el gasto. Bien, desde el Frente Amplio repasábamos o escuchábamos algunas de las medidas que surgen en el Congreso, que después habrá que ver, ¿no? si terminan siendo un tendiente al 6%, que después no se llega, si esto es tendiente a, o si se va a hacer bastante más firme en el objetivo de cómo profundizar la progresividad del sistema tributario. Es un cliché inventado y caprichoso eso de que la plata trae más plata, de que el que más tiene menos paga, o se sustenta en, por ejemplo, resultados de algunos estudios como que el 80% de los ingresos del 0,01 más rico de la población, en realidad deriva de las rentas de capital. O sea, el 80% de los ingresos de los más ricos deriva del capital. Con lo cual sería lógico pensar que ahí es entonces donde habría que atacar, donde habría que visualizar la forma de poder gravar más ese capital. El problema es que es un capital improductivo, es un capital que no tiene conexión ninguna con la economía y el resto de la situación de los indicadores económicos. No tiene nada que ver con el bolsillo, el empleo y el trabajador. ¿Qué opinamos? A ver, Pozzi. Bueno, todo tiene que ver con todo. Decir que en economía hay cosas que no están enrabadas, no es cierto, en realidad. Todo tiene que ver con todo. Y uno si aumenta impuestos al capital puede tener problemas de desempleo, si no los aumenta puede tener una carga impositiva demasiado cargada en lo que tienen menos... en lo que tienen menos recursos. Yo creo que lo que el Congreso nuestro termina definiendo es una cuestión que es analizar, estudiar cómo la misma carga impositiva se puede distribuir diferente. Pero no quiere decir que esto es una determinante, no quiere decir que se vaya a hacer. Quiere decir, si tenemos la fortuna de ser de vuelta el gobierno, en el 2020 analizar y estudiar si eso puede hacerse o no puede hacerse. No es una determinación que el Frente Amplio ha tomado. Y tiene el objetivo de, bueno, si hay posibilidades de
redistribuir esa carga impositiva, que, bueno, que la gente que gana menos, por un lado, los trabajadores que básicamente están afectados también por el impuesto de la renta, los que están afectados, porque hay una mayoría muy importante que no está afectada. Sí, hay cambio de las escalas, y se adecuan. Las microempresas, que son una cosa tan importante y que también se quieren fomentar, puedan verse aliviadas de determinadas cargas que hoy tienen. Pero todo es una cosa muy dinámica, muy sensible, y que por eso lo que vamos a tratar en el próximo gobierno es de analizar y ver si podemos sacar, distribuir. Claro. Dejar en claro, acá no se está hablando de aumentar IRPF, a la persona física no se está hablando de aumentar el IRAE, acá se está hablando de capital, patrimonio eventualmente y herencias eventualmente, que también tiene sus discrepancias. De estudiar. Y yo creo que hay una cosa que tú introdujiste en tu presentación, que para mí es clave, que es como que no está hoy puesto, no es lo que estamos discutiendo, no está ni siquiera en el documento del Congreso, que es cómo se mejora la eficiencia del gasto. Bien. Que esa es la otra pata que nosotros tenemos que trabajar. Bien, de eso se encarga la oposición, ¿no? De recordarnos que se puede ser mucho más eficiente en el gasto. Sí, y sobre todo que se puede y se debe no subir más los impuestos, que es lo que ahora el Frente Amplio, en un, a mi juicio, derroche de imaginación, y lo digo con cierta ironía, no tiene otra idea mejor que plantearle al país, después de 15 años de gobierno, aumentar los impuestos. Porque eso es lo que, a mi juicio, el Congreso del Frente Amplio resolvió días pasados. Y a todos nos sorprendió mucho esa definición, o capaz que no tanto, según la perspectiva que le demos al análisis. Yo creo, Victoria, francamente, que lo que demostró el Frente el otro día, y lo digo, por supuesto, para empezar con enorme respeto por Jorge Pozzi, que sabe el respeto personal que le tengo y el respeto político que le tengo, creo que el Frente da señales de cierto agotamiento ideológico, ¿no? Es decir, está demostrando que no tiene capacidad de reinvertirse a sí mismo, de regenerarse desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista programático, y con lo único que irrumpe en el escenario nacional en el momento en que iniciamos un proceso electoral es con una propuesta de más impuestos. Yo creo que los uruguayos, eso creo que seguramente lo compartiremos todos, no pueden seguir pagando impuestos. La capacidad contributiva de los uruguayos me parece que está lo suficientemente colmada ya como para que, repito, postulemos este tipo de decisiones. ¿Aún ese 0,01% más rico de la población? Yo creo que sí, y creo que además lo creemos nosotros, pero no lo creemos solamente nosotros. Yo creo que el equipo económico, el ministro Astori, determinados sectores del Frente Amplio, el propio subsecretario Ferreri, más allá del esfuerzo dialéctico que recién escuchamos que desplegó a los efectos de justificar esta propuesta, están de acuerdo con esta posición. Tanto es así que lo que todos vimos es que hubo un planteo inicial mucho más duro, que después se redujo desde el punto de vista de su dureza ideológica y terminó en lo que terminó. Ahora, en lo que terminó es en que están pensando en subir el impuesto a la renta de las empresas, diferenciando las pequeñas de las grandes, pero nadie sabe muy bien dónde está el límite, y por otro lado están pensando en aumentar el IRPF al capital. Ahora, cuando uno dice el capital, está bien. Todos pensamos, capaz que el ciudadano común piensa en la gran empresa, en la empresa multinacional. La economía uruguaya está constituida, fundamentalmente, todos sabemos, por un entramado productivo según el cual más del 90% de la matriz productiva nacional son pequeñas y medianas empresas, y eso es capital. Y allí es donde se genera el empleo y el grueso del empleo. Y esto se plantea en momentos donde tenemos muy graves problemas con relación al empleo. La tasa del empleo cae permanentemente, aumenta la desocupación. Entonces, francamente, yo lo digo con respeto, pero advierto que lo que hay es un gran agotamiento desde el punto de vista de la capacidad de propuesta. Y lo asocio a lo otro, que yo sé que no es el tema de hoy, pero tanto como esto nos sorprendió que en materia de seguridad, lo único que vimos como resultante del Congreso del Frente Amplio es el planteo de eliminar los antecedentes penales de los menores. No quiero entrar en eso. No es el tema de hoy. No es el tema de hoy. Pero quiero decir, desde el punto de vista de los impuestos y en materia económica, el planteo del oficialismo es ese. Yo creo que no vamos bien. Tenemos que hacer otra pausa. Cuando regresemos me gustaría un análisis de nuestros panelistas. ¿En qué lugar depositan ustedes o en su imaginario está la palabra capital instalada? ¿No? Porque depende de en qué clave ves el mundo, qué lugar le vas a dar a ese concepto y sobre todo cómo lo vas a vincular en la cotidiana de la economía de un país. Pausa y ya venimos. Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás. Lo llaman de muchas formas, pero la Navidad en Uruguay se llama Efas Party.